Muchas gracias. Es un sentimiento sobre todo de alegría, muchísima alegría y profunda gratitud. Alegría personal de compartir con ustedes, de verles, de estar en la universidad, de volver a recorrer sus caminos, de estar en sus aulas, y una enorme gratitud por las palabras de ustedes, por sus gestos, gratitud que no es solamente mía, sino que es gratitud de toda mi familia, de la que está y de la ausente, de gratitud de mis abuelos, de mis abuelas que me formaron, de mi padre, de mi madre, de mis tíos, de mi tío William que me acercó a los libros, de mi padre que me acercó a los libros, me acercó al debate y a la discusión política. Alegría con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, y un agradecimiento que sé que de todos ellos también se expresaría hacia la universidad por su reconocimiento, al programa de Derecho, a sus profesores, a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria. No estaba preparado para esto, solamente estando dentro de esta humanidad se podría dimensionar. Solamente trato de transmitírselos la enorme emoción que experimento por este momento. Esta presencia en la Corte ha significado, aparte del inmenso honor que significa formar parte de ella, pues son muchos reconocimientos, muy queridos todos, todos muy agradecidos a todos esos reconocimientos, a las personas que los promovieron, los protagonizaron, los brindaron, los llevo en mi memoria, en mi corazón, pero ocupa un lugar muy especial porque tiene que ver con la parte más querida para mí del estamento universitario, doctor José Fernando Ortega, que es los estudiantes, los que nos dan voz a los profesores. Si no tuviéramos estudiantes, no tendríamos voz. Si no hubiera gente interesada en estudiar Derecho, no lo podríamos compartir, no los podríamos impartir, no podríamos preocuparnos, en el buen sentido de la palabra, por preparar una clase y por entregar conocimiento. Y ante todo, una cosa que es muy importante para mí, y los estudiantes lo saben, doctora Esperanza, mi compañera de universidad, que haya personas que quieran estudiar Derecho, a las que le podamos dar instrucción en Derecho, nos permite a quienes estamos agradecidos con él, con el Derecho, retribuirle algo de todo lo que nos ha dado. Cada que yo me paro en un aula universitaria, en cualquier escenario, siento que le estoy devolviendo al Derecho todo aquello de lo cual me ha colmado, que ha sido mucho. Es una oportunidad maravillosa. Entonces, quien les tiene que agradecer finalmente soy yo. Muchas gracias a todas y a todos, muy amables, gracias. Ya había tenido yo oportunidad en algún año anterior de formar parte de este foro de tendencias contemporáneas del derecho. En aquella oportunidad presenté una ponencia relativa a la perspectiva de género y la función judicial. Ahora me han invitado, lo cual particularmente agradezco, a que participe en el foro, y le propuse a quienes se acercaron a hacerme la invitación que le planteáramos a la comunidad universitaria presente un tema relativo a la constitucionalización del derecho social y a las perspectivas sustanciales y procesales de esa constitucionalización. Cuando me
planteé la forma de presentar estos puntos de vista, realmente creo que fui pretencioso en la formulación del tema. El tema es supremamente vasto, pero voy a tratar de dar unos elementos de juicio para que nos acerquemos a lo que es el derecho social, a su constitucionalización y a la forma como esa constitucionalización se ha expresado en materia sustantiva y procesal. En ese objetivo, o tras ese objetivo, buscamos definir el derecho social, contextualizarlo, cómo surgió, cómo evolucionó, cómo se constitucionalizó, cuál es la expresión de la constitucionalización en Colombia, el impacto de la constitucionalización en Colombia, y me dejé seducir por un tema que me parece de suprema actualidad y de cardinal importancia para la formación de futuros abogados y para el ejercicio de abogados y para el interés de las personas que se ocupan de la hacienda pública o de la economía, doctor Gustavo Restrepo, y es la tensión enorme que existe entre el derecho social y la economía, la tensión entre derecho social y pensamiento económico. Con eso quiero rematar esta intervención. Creo que tengo 40 minutos o 45 minutos, trataré de estar a tono con ese tiempo. El derecho social es el derecho regulatorio del trabajo. En alguna oportunidad, cuando lo dejé solamente así, alguien dijo en el auditorio, trabajo humano. Me parece redundante. Creo que el trabajo es de la esencia y de la definición de la condición humana. No reconozco, por tanto, trabajo animal. Y lo siento por el animalismo militante que nos apabulla. Pero cuando hablo de constitucionalización del derecho social y digo que uno de sus componentes es la regulación del trabajo, ya saben ustedes a qué tipo de trabajo me refiero. Pero también regula las contingencias que sufre el individuo, la familia y la sociedad como consecuencia de la vejez, la invalidez y la muerte de la persona que trabaja dependiente o independientemente, o de que simplemente es usuaria o beneficiaria de la seguridad social. Por tanto, de allí se desprenden dos grandes vertientes en las que podríamos caracterizar el derecho social, el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. El derecho laboral es su componente individual y colectiva, y dentro de él, dentro del derecho laboral, la vertiente pública, el derecho laboral administrativo y el derecho del sector particular, del sector privado. El primero, el derecho del sector público, es un derecho laboral disperso, no codificado. El derecho del trabajo del sector particular es un derecho codificado en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál es el origen y el contexto histórico del derecho social? Este derecho es un derecho moderno, es un derecho nuevo en términos de perspectiva histórica. Viene de las postrimerías del siglo XIX y se consolida durante el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es por tanto un derecho surgido en el contexto de la modernidad. Para otros lo ubican como posmoderno, pero ese es otro tipo de discusión. Es un derecho que surge en las sociedades urbanas de Europa continental central, en Francia, en Alemania y en la Europa insular, en la Inglaterra del siglo XIX y del siglo XX. Sociedades caracterizadas por ser en proceso y consolidación de industrialización. Su contexto económico es el capitalismo industrial europeo. Su escenario social y político es el surgimiento, consolidación y expansión de la clase obrera.
su organización política, su avance político y su irrupción en la historia organizada a través de partidos políticos de masas, como réplica a los partidos políticos de cuadros que caracterizaron a las democracias liberales posteriores a la Revolución Francesa. No se puede explicar derecho social, no se puede explicar derecho laboral sin clase obrera y sin luchas de la clase obrera. Este no es un derecho concedido u otorgado. Este no es un derecho fruto de ninguna merced, ni humana ni suprahumana. Este es un derecho luchado y obtenido tras ríos de sangre, tras ríos de sudor y de lágrimas, de las que da cuenta inclusive la literatura, por ejemplo en la obra célebre de Víctor Hugo, Los Miserables. En cuanto a lo jurídico, en cuanto al derecho, la escena de surgimiento, consolidación y expansión del derecho social la constituye la migración del interés de lo jurídico desde el Estado y el poder, desde la economía y la propiedad privada y los mercados, a focalizarse en asuntos sociales, como lo propone el profesor portugués Bonaventura de Sousa. Y cómo se vuelca el derecho de la preocupación por el poder, el Estado, por los mercados, a la sociedad a través del trabajo, fijándose en el trabajo y en el protagonista central del trabajo, el trabajador, y fijándose no solamente en el trabajador como individuo, sino como colectivo, en el sindicato, y trascendiendo el muro de la empresa, de la factoría, del taller, fijándose también en la familia del trabajador, en la familia del servidor, afrontando las contingencias de la muerte, la invalidez o la vejez de éste. En perspectiva de construcción de humanidad, el derecho social constituye un gran avance, es un avance profundo, es ítico, porque opone el derecho social al liberalismo filosófico de la Ilustración, al liberalismo económico del capitalismo y al liberalismo jurídico de la cultura jurídica preponderantemente francesa, el valor principio de la solidaridad, primero como imperativo ético y después como categoría jurídica. El que haya irrumpido en un mundo esencialmente individualista, preconizante de la ganancia como eje central de la riqueza y del progreso, el concepto de solidaridad es definitivamente un gran paso, un paso adelante, ciertamente en medio de una tragedia humana muy grande, como la que describe Víctor Hugo, en camino de construir más y mejor humanidad. El derecho es un gran constructor de humanidad. Salvo las etapas aciagas del derecho al servicio de las dictaduras, en términos generales el derecho es un gran constructor de humanidad y es un gran sanador de tragedias y es un gran cicatrizador de heridas. El impacto de la irrupción del derecho social en el mundo jurídico se evidencia entonces en que relativizó los paradigmas del derecho liberal fundado en el culto a la libertad absoluta, la igualdad en abstracto y la plena autonomía de la voluntad, también en abstracto, reduciendo el ámbito de estas instituciones, sacralizadas y hechas fetiche en el marco del liberalismo que presidió la etapa posterior a la Revolución Francesa, proclamando, digo, en contraste, que esas categorías no pueden trasplantarse de manera absoluta al mundo de trabajo, porque el derecho social identificó que las condiciones materiales en que se ejecuta el trabajo
en el estadio de las relaciones de mercado no lo permite ante la evidente desigualdad material existente entre trabajadores y empleadores. El derecho social pone en el centro del debate jurídico la autonomía de la voluntad para contratar, la libertad para contratar y la igualdad al momento que se contrata. Sobre esos tres paradigmas, sobre esa tríada se construyó todo el contractualismo privado. El derecho social le introduce una sospecha, una interrogación a esa tríada de elementos para la estructuración del contrato de trabajo. Y el derecho social reflexiona que no puede predicarse que empleador y trabajador concurren al contrato de trabajo en iguales condiciones, razón por la cual tampoco es decible, a partir de esa constatación, que trabajador y empleador no van en el mismo ejercicio de autonomía, en el mismo ejercicio de voluntad, ni en el mismo plano de igualdad. Ese es un gran avance, porque además significa que empieza a sentar el derecho social las bases para que se examine el tema del trabajo por fuera del marco del Código Civil de Napoleón, como inicialmente se hacía. Cuando alguien se preguntó la primera vez cómo reflexionamos desde el derecho del trabajo, alguien respondió: lo más cercano es el arrendamiento. ¿Y cuál arrendamiento? El del Código Civil de Napoleón. Es un gran avance, lo repito, yo no sé ya si por cuarta o quinta vez, que alguien desde el derecho haya pensado: no podemos pensar bajo las mismas categorías la cuestión del trabajo asalariado. Necesitamos tener un marco jurídico y normativo diferente. De esta sospecha de desigualdad real, que limita la libertad contractual y erosiona la plena autonomía de la voluntad, que para algunos es no una sospecha simplemente, sino una auténtica constatación, fluye la característica más importante del derecho social, su carácter tuitivo, su carácter protector, que lo hace eso, derecho social. De categoría de la cual se desprenden elementos tan importantes como los principios de irrenunciabilidad y de mínimo de derechos y garantías insertos en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, y un principio clave en seguridad social: mínimo vital, progresividad de los usuarios, beneficiarios y afiliados al sistema. Esta nueva expresión de lo jurídico, que cuestiona todo el metarrelato que sobre el derecho se construyó en Europa después de la Revolución Francesa, se concreta primero en leyes y después, sobre todo posteriormente a la Primera y Segunda Guerra Mundiales, en constituciones. La consolidación del derecho social desde el punto de vista jurídico pasa porque ha saltado de las leyes a las constituciones. En efecto, de un derecho social expresado en incipientes leyes laborales y de protección social que caracterizó el final del siglo XIX y el comienzo del XX, se pasó a un constitucionalismo activo, que algunos llaman militante, en materia de derechos sociales, que fue lo que finalmente se expresó en Colombia, aunque un poco tarde, en la Constitución Política de 1991, décadas después, varias décadas después de que ese acontecer, la constitucionalización del derecho social, sucediera en Europa. Y es que sucede con el derecho constitucionalizado, el derecho social, lo que identificaba Cioran como lo que sucedía después de que el ser humano entraba en la posorgía.
esa inquietud interna por las consecuencias del orgiástico y esa necesidad de reivindicarse después de la orgía. Y con el derecho social nos reivindicamos después de la orgía de la guerra. A esa magnífica obra pictórica que es El Grito, que expresa la angustia del hombre después de la guerra, le correspondió en el derecho un propósito de responder a esa angustia. Y una forma de responder fue profundizando el derecho social, profundizando la protección de los derechos laborales y profundizando la protección de los derechos de la seguridad social. ¿Y cómo se expresa eso? En la constitucionalización de la que vengo hablando. La Constitución de 1991 introdujo así un sistema de derechos sociales en su expresión laboral y de seguridad social que permite que en Colombia se pueda hacer referencia a una especie de proposición jurídica constitucional que básicamente me atrevo a plantear como compuesta por las siguientes normas: el preámbulo de la Carta Política y sus artículos 1, 2, 4, 13, 25, 38, 39, 44, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 93, 94, 122 a 131 y 228 y 230 de la Constitución. Insisto, esta es una propuesta de proposición jurídica constitucional, toda enormemente trascendente, de alguna manera expresada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como juez natural de la Carta, pero también trajinada por los jueces ordinarios. En particular, hago énfasis en la importancia del artículo 1, del artículo 4 y el artículo 13, del 25, del 39, del 44, el 46, el 48, el 53 y todo lo que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo, los artículos 54, 55 y 56, y no menos el artículo 93, porque junto con el 53 hacen ingresar o permiten ingresar al ordenamiento jurídico colombiano todo el sistema internacional de protección de derechos sociales, que nos reclama a los abogados, a los jueces, algo que no hemos sido todavía capaces de hacer. A los abogados exigir control constitucional y control de convencionalidad en materia laboral y de la seguridad social. Y a los jueces ordinarios y extraordinarios a hacer efectivo el control constitucional y el control convencional. Hay un instrumento extraordinario, señorías, en el Código de Procedimiento Laboral, que duerme el sueño de los justos desde el año 2001, que no lo trajinan ni abogados, ni profesores, ni magistrados, ni jueces, y es el artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, que le dice al juez del área que como director de los procesos laborales y o de seguridad social tiene como labor preponderante la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Al punto que se puede reflexionar que esa norma introdujo antes que cualquier otra una especie de incidente de constitucionalidad en los procesos, que repito, no ha sido todavía caminado, doctor José Fernando Ortega, no ha sido trajinado por los abogados, no ha sido reclamado, ni ha sido ejercido por los jueces, y que ha dado lugar desde la academia a introspecciones que lamentablemente, insisto, todavía no se ven
en el ejercicio profesional de abogado ni en la función jurisdiccional. El artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, dicen algunos, coloca en el centro del debate del proceso en lo laboral y en lo relacionado con la seguridad social los derechos fundamentales, no solamente referido al debido proceso judicial del artículo 29 superior, sino todo lo que de allí se derive, que tenga que ver con derechos sustanciales de personas especialmente protegidas, para que por vía del artículo 48 y solamente con referencia en la Constitución, desde los procesos y a través de la autoridad del juez, se respeten derechos laborales con impacto constitucional de personas especialmente protegidas. Y hay inclusive académicos que sostienen que no es necesario hacer esa digresión, que así sea una persona que no esté especialmente protegida, y si se le transgrede un derecho laboral que tiene impacto constitucional, este es el instrumento idóneo para plantear ese debate. Por la vía del artículo 4 superior, el sistema de protección de derechos sociales que compendia garantías laborales individuales y colectivas, así como de seguridad social, somete a todo el ordenamiento jurídico, constitucionaliza el derecho social, esto es, constitucionaliza el derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo y constitucionaliza la seguridad social, así como al instrumental normativo estructurado para hacer efectivos esos derechos, es decir, el derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. Si algún derecho está constitucionalizado, es el derecho social. Y digámoslo de manera más concreta, si algún derecho está constitucionado, es el derecho laboral, y el derecho laboral no solo individual, sino el colectivo, y el derecho de la seguridad social están profundamente constitucionalizados. La Constitución le entregó al derecho laboral y al derecho de la seguridad social nuevas herramientas jurídicas, consolidó otras que ya tenía y dotó desde el punto de vista procesal a los jueces de nuevas competencias. No más, desde el artículo 39 de la Constitución Política se protege, ya no como derecho simplemente legal, sino como derecho constitucional, el fuero sindical. El fuero sindical no puede ser reflexionado exclusivamente desde la ley. Es necesario entenderlo y comprenderlo desde la Constitución, en profundo parentesco con el derecho de asociación sindical. No puede entenderse un derecho sin el otro. Derecho de asociación sindical comporta derecho al fuero sindical. Pero además, la Constitución protege el derecho a la negociación colectiva. Protege el derecho a la sindicalización y al conflicto colectivo en el marco del cual se da la negociación, le otorga a los jueces una competencia que no tenían, y es la de calificar los paros o ceses colectivos de actividades. Porque antes había una gran sospecha sobre el papel del Ministerio del Trabajo en la tarea de calificar los ceses de actividades de los trabajadores. El nuevo derecho, el derecho constitucionalizado, le colocó a los jueces en el ámbito de sus competencias la función de calificar las huelgas. Se constata en el último numeral del artículo 2 de la Ley 712. Pero también, para proteger el derecho de asociación sindical, el constituyente le dijo a los jueces que eran ellos los que tendrían que calificar si un sindicato se disuelve, se liquida o se le suspende su personería jurídica. Se desplazaron ámbitos competenciales de la Policía Administrativa Laboral, que hacía radicar esa función en el Ministerio del Trabajo,
a la esfera de los jueces. Pero ha tenido mucho más impacto y quiero referirme, sé que el tiempo me apremia, ya voy a terminar, a otros aspectos que son importantes en este campo. Por ejemplo, desde el artículo 48 de la Constitución, en armonía con el 44 y el 46, forman parte del ordenamiento jurídico colombiano en materia de pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, los acuerdos 110 y 111 de la OIT. A ellos ya se ha referido la jurisprudencia, no solamente constitucional, sino la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pocos abogados y pocos jueces hacen control de convencionalidad en materia de seguridad social y hay lugar a hacerlo. Pocos abogados la reclaman y pocos jueces lo hacen. Control de convencionalidad en materia de derecho colectivo del trabajo. Convenio 87 y 98 de OIT son los más conocidos, pero hay dos convenios particularmente importantes. Uno de ellos que extendió desde la Constitución el derecho de asociación sindical a los empleados públicos, los convenios 152 y 154 de la OIT. Por eso afirmo que la constitucionalización del derecho social introdujo nuevos elementos a la cultura jurídica y nuevas exigencias a quienes de ella nos nutrimos. Tenemos un sistema de fuentes más amplio y más renovado y un instrumental jurídico más amplio para hacer efectivos los derechos sociales. Sin embargo, y voy terminando, el derecho social, por su impacto en el mundo y particularmente en Colombia, por sus elevadas expresiones legales y constitucionales, ha generado uno de los fenómenos más importantes de la contemporaneidad: la tensión entre derecho y economía, la tensión en concreto entre derechos sociales y economía, que a la hora de ahora es de las más álgidas en el campo de la política y en el campo de la función judicial. Todo se resume en el interés de la academia y la tecnocracia económica de que el discurso sobre los derechos sociales se supedite a los imperativos de la economía. Se trata, desde la tecnocracia económica, de la que la comunidad jurídica se haga las reglas de la economía y reflexione el derecho con sujeción a las variables de esa disciplina. Y pareciera que los economistas poco a poco van ganando su cometido. Cada vez más juristas en el foro y en la judicatura, lamentablemente, agregan a la fraseología de la economía de manera preponderante por encima de las consideraciones jurídicas, todo con la finalidad que con sobrecogimiento apunto: bajarle perfil, bajarle entidad a los derechos sociales. Quiero rematar mi intervención recordando algo que me sucedió hace unos 15 años y que volvió a suceder hace apenas un mes o escasos 20 días. Participaba yo en un evento en el que se hablaba de riesgos laborales y hizo su presentación el abogado de una importante aseguradora de riesgos laborales para plantear el tema de los riesgos laborales. Esto
quiero coincidir con ustedes, va a graficar bien lo que acabo de plantear. Cómo el discurso económico y el eficientismo administrativo nos está ganando el terreno. Este abogado de la administradora de riesgos laborales de aquel evento planteó el tema de la seguridad en el trabajo, de la higiene en el trabajo, de la salud en el trabajo, en función de la productividad, en función de la eficiencia económica. Y entonces quiso vender su producto, el aseguramiento en riesgos laborales, a partir de que si se seguían las reglas en riesgos laborales, habría menos ausentismo laboral, habría más eficiencia en la empresa, habría más productividad y habría más ganancias. Puede que sea cierto, pero los abogados no podemos reflexionar el tema de los riesgos laborales que forma parte del sistema de seguridad social desde la perspectiva de los economistas y de los administradores. A nosotros nos interesa, desde la perspectiva del derecho social, los riesgos laborales para que los trabajadores conserven su vida, para que conserven su integridad, para que puedan volver a su casa y abrazar a su compañero o a su compañera, a sus hijos, para que los puedan ver crecer, para que los puedan verse realizar. A nosotros los abogados en el derecho social nos preocupan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por la pérdida de humanidad, por la pérdida de plenitud de humanidad que un accidente de trabajo o una enfermedad profesional producen quien lo padece. Muchas gracias.